Por favor, confirme que en la pantalla se ve la pizarra de la clase anterior. Sí, Chicos, profe, sí está bien. gracias. Ya, entonces, en la clase anterior estuvimos viendo las trayectorias, vimos los límites, la continuidad, vimos las derivadas. Dentro de las derivadas, dijimos que para que la derivada de una trayectoria exista, era necesario que exista la derivada de cada una de sus componentes, evaluada en el punto de interés, ¿no? Entonces, así hicimos este ejercicio, sacamos la derivada de la primera componente, de la segunda y de la tercera. Y luego le evaluamos para t igual a 0 y tenemos un vector de 3 componentes. Pero también vimos la derivada a través de la definición de derivada como un límite, ¿no? Cuando estoy evaluando la trayectoria en un punto A más H y con respecto a la trayectoria evaluada en el punto A. Sí, entonces la derivada se define como este límite, siempre y cuando este límite exista, es decir, tenga un valor finito, entonces voy a tener que la trayectoria tiene derivada. Hicimos para el caso de esta trayectoria, ¿no es cierto?, que es una circunferencia en el punto 002, ¿sí? Una circunferencia de radio 1 en el centro de centro, el punto 002, una circunferencia en el espacio. Lo hicimos a través de la definición. Para eso encontramos primero la derivada derivando cada componente, entonces ya sabíamos la respuesta a la que debíamos llegar. Pero aquí lo hicimos a través de la definición del límite, ¿sí? Aplicamos, hicimos todo el desarrollo y obviamente para poder simplificar ese proceso aplicamos estas identidades trigonométricas, como recordarán, para que se haga más corto el cálculo del límite. Y llegamos a la respuesta que ya habíamos hecho en un inicio, simplemente aplicando las reglas de derivación para ese tipo de funciones. Una cosa que ahí me olvidé de decirles que no les puse en la clase anterior es la interpretación geométrica y la interpretación geométrica y física de la derivada como tal. Entonces, recuerden que la trayectoria tiene como representación gráfica una curva, que si estamos en el plano sería una curva plana y si estamos en el espacio una curva ladeada o una curva en el espacio. Entonces aquí tenemos un trozo de curva representada con la letra C. Aquí tenemos la trayectoria evaluada en el punto T sub 0 y acá tenemos la trayectoria evaluada en el punto T0 más H. Y si unimos estos vectores, ¿no es cierto? Entonces este vector que une como punto inicial el punto alfa de T sub 0 y el punto final alfa de T0 más H, entonces esta representa la diferencia entre alfa de T sub 0 más H menos alfa de T sub 0, ¿sí? Y esta va a ser recuerde que aquí H tiende a 0, es decir que este punto y este punto en realidad están muy, muy cerca uno de otro. Entonces, aquí está amplificado para que se pueda visualizar, pero en realidad este punto de aquí estaría bien cerca de este punto T sub 0, ¿no? Muy cerca. En ese sentido, entonces, dice que si damos una interpretación geométrica a la derivada, se puede considerar a la derivada de la trayectoria en T sub 0 como el vector tangente a la curva C en ese punto. Entonces, la alfa prima evaluada en T sub 0 es el vector tangente a la curva C en el punto T sub 0, ¿sí? Eso, y cuando hablamos de interpretación física, en cambio, eso era, ¿se acuerdan que decía en la parte de la teoría que si es que la trayectoria estaba representando algún modelo de movimiento de partículas, entonces la trayectoria representa la posición y por lo tanto la derivada, es decir, alfa prima de t representa el vector velocidad de una partícula en el tiempo t sub 0, ¿sí? La velocidad. Para ir de un punto a otro, la velocidad sería la derivada. Ya, eso sí estamos en R3, ¿no? También vimos este caso de las integrales que dijimos que para que exista la integral de una trayectoria de un intervalo, tiene que existir las integrales definidas de cada componente en ese intervalo. Si todas ellas existen, entonces existe la integral de la trayectoria. Si alguna no existe en ese intervalo, pues entonces concluiremos que no existe la integral de esa trayectoria en ese intervalo, ¿ya? Hicimos el proceso de integración de cada componente, reemplazamos los límites inferior y superior y encontramos el valor de la integral.
Como ven ustedes, el valor de la integral es un vector de 3 componentes, puesto que este campo tenía, esta trayectoria también tenía 3 componentes, ¿no? Eso, hasta ahí creo que llegamos, nos hicimos más. Nos dieron 2 trayectorias, alfa y beta. ¿Sí? Hicimos operaciones con estas, alfa más beta y la derivada de eso, ¿no es cierto? Le definimos también a la derivada de la suma como un campo, como una trayectoria también en R2 en este caso. También hicimos el producto punto entre alfa y beta y le derivamos a ese producto punto. Encontramos la derivada de ese producto punto, pudiendo también multiplicar las otras operaciones que están dadas, una constante por la trayectoria, ¿no es cierto? Esas operaciones que se pueden realizar. Nos correspondía entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta en esta parte antes de continuar. Esta parte de las derivadas, integrales y operaciones con las trayectorias. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces seguimos acá. En la teoría nos habíamos quedado en esta parte justamente de la proposición 6, donde decía que si tenemos una trayectoria alfa que está definida en un intervalo i en Rm, si es que esta trayectoria es derivable en ese intervalo y existe un número real tal que la norma de la trayectoria sea de valor una constante para todo x elemento del intervalo, entonces podemos decir que el producto punto entre la trayectoria con su derivada va a ser igual a 0. Esto significa que la trayectoria y la derivada van a ser ortogonales entre sí, van a formar 90 grados, ¿sí? Aquí está la demostración de esa condición y hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta respecto a esta proposición 6? Tal vez. ¿No? ¿Me preguntas? Sigamos entonces. Nos toca ahora la regla de la cadena. Igual que con funciones de una sola variable, ustedes también, aparte de las operaciones de suma, resta, multiplicación, división inclusive, ¿no es cierto? Se podía hacer la composición y para derivar la composición se aplicaba la regla de la cadena. Entonces aquí este teorema 7 es una extensión de ese teorema de la derivada de la composición, pero ahora para trayectorias, ¿no? En cualquier dimensión. Entonces tenemos U que va de I en R, es decir, es un campo escalar de una sola variable. Tiene que ser derivable en el punto A, que es elemento del conjunto de salida. Y tengo la trayectoria alfa que va desde un conjunto de salida J en Rm, en Rm, ¿no? Es decir, tiene M componentes. Y es derivable en U de A, que pertenece a J. Entonces, alfa o U, es decir, la trayectoria compuesta con el campo escalar, que iría desde el intervalo I en Rm, va a ser derivable en el punto A si I se tiene que la derivada de alfa o U' evaluada en el punto A va a ser igual a alfa prima. O sea, derivo la trayectoria, le evalúo en U de A y le multiplico por U' evaluada en A. Esta es la regla de la cadena que yo puedo aplicar para cuando tengo composición de funciones. Pero recuerden, cuando hacemos composición de funciones, siempre debemos garantizar que existe un dominio para que exista esa composición, porque si no existe dominio, pues entonces no existiría derivada, ¿no? Y nos dan este ejemplo. Entonces nos vamos con ese ejemplo a la parte de la pizarra. ¿Dónde está? Pero me tengo que cambiar porque esta es la pizarra de la clase anterior que le añadí nada más de eso de la interpretación geométrica y física, ¿no? Solo eso le aumenté. Entonces nos vamos a la pizarra del día de hoy. Esta. ¿Ya? Entonces aquí está la regla de la cadena, lo que acabamos de ver, y está el ejemplo. Ya, entonces dice que tenemos esta función U que va de los reales en los reales, donde los X se transforman
en x cuadrado. Función, un campo escalar de una sola variable. Y alfa, que va de R en R2, donde los t se transforman en 2 por el valor absoluto de t, coma e a la t. Determine alfa o u' evaluado en 0. Eso es lo que nos pide. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es considerar este valor absoluto de aquí, abrirlo, puesto que va a tener dos formas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con eso primero. Entonces vamos a poner alfa de t. En realidad tendría dos formas, ¿no? La forma menos 2t, coma e a la t. Está muy grande. Menos 2t e a la t. Esto sí. Espérense un ratito, creo que está muy grueso, creo que está esto. No deja. Entonces, alfa de t tiene dos formas. Menos 2t, coma e a la t. Esto sí, t es negativo. Y sería 2t, coma e a la t, si es que t es mayor o igual que 0, por definición de valor absoluto. Acuérdese, decía, el valor absoluto de x es igual a menos x si x es negativo y es igual a x si x es mayor o igual que 0. Así decía, ¿sí? Entonces estoy aplicando eso a la primera componente de la trayectoria. Como es valor absoluto, al quitar el valor absoluto me quedaría menos 2t cuando t es negativo y 2t cuando t es positivo, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, lo que pretendo hacer es ver si puedo aplicar el teorema de la regla de la cadena. Pero para poder aplicar este teorema, debo garantizar que la función u sea derivable. La función u de x es x al cuadrado. Entonces, yo no tengo problema con la función u de x. U de x igual a x al cuadrado es derivable, ¿no? Para cualquier valor. Es derivable para todo x que pertenece a los reales, de su dominio, ¿no? Pero es derivable y sé que entonces la derivada u' de x es igual a 2x, ¿sí? No hay problema. Y luego reemplazo el valor que sea. Si x vale 0, la derivada valdría 0. Si x vale 1, la derivada valdría 2. Si x vale menos 3, la derivada valdría menos 6. Entonces, para cualquier valor de x, elemento de los reales, existe la derivada y no tiene ningún inconveniente. Entonces, con eso no hay problema. Entonces, primera condición que dice que aquí dice que la función u, o sea, el campo escalar, tiene que ser derivable. Entonces, esta primera condición cumple, ¿no? Ahora dice, la trayectoria que va de J en RM tiene que ser derivable en U de A. Tiene que ser derivable. Entonces, esta es la trayectoria. U de A, en este caso dice que valemos alfa o U' en 0, es decir, que T vale 0, ¿no? O X vale 0, queda lo mismo, ¿no? Ay, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si T vale 0? Si T es igual a 0, si X vale 0, perdón. Si X vale 0, no tengo inconveniente. Entonces sería que U' de 0 es igual a 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con alfa prima? Alfa prima de T, ¿cuánto valdría?
Brandon Paz, ¿cuál sería alfa prima de t si este es alfa de t? Sería 2, e a la t. A ver, perdón. 2, e a la t. Aquí está alfa de t. ¿Cómo quedaría? Menos 2. Empecé por el positivo. Menos 2, e a la t. Ujú. Esto sí, Para t menores a 0. y t es menor que 0. ¿Y la otra? Es 2, e a la t si t es mayor o igual que 0. Entonces aquí tenemos un problema, mire. Si t es igual a 0, si t es igual a 0, ¿cuál sería la derivada? Eric Mero, ¿cuál sería la derivada para, o sea, cuánto valdría alfa prima de 0 en este caso? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cuál sería la derivada de la trayectoria en t igual a 0? ¿Cero? ¿Por qué? La verdad no recuerdo cuál era la derivada de Ahí e a la está. t. Mira, fíjate en la pantalla. Alfa prima de t, aquí está. Ahora lo único es que en vez de t, ahora t vale 0. Entonces alfa prima de 0, ¿cuánto valdría? Entonces no existe ¿Por qué? porque está especificando si t es menor a 0. No entiendo eso. A ver, disculpa. Por lo que dice si t es menor, para todos los, o sea, de la derivada de t en menos 2, e elevado a la t si t es menor a 0. Ujú. Y luego nos dice si t es igual a 0, cuál es la derivada de, de alfa pero en 0, cuando t vale 0. Ujú. ¿Cuánto es? Eso tenemos que reemplazar e elevado a la 0 y derivar eso. Ya está derivado. Mira, aquí está la derivada. Alfa prima de t. Ya está derivado. Pero está para cualquier t. Ahora digo, ¿qué pasa si t vale 0? El punto sería menos 2,1, profe. Menos 2,1. ¿Y el otro, por qué no? 2,1. No sería más bien 2,1, porque en el otro intervalo no le contiene al 0. Ya, pero recuerden que la derivada alfa prima de t, estaba definida como el límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h multiplica a alfa de t más h menos alfa de t. Así estaba definida la derivada. ¿Ya? Entonces, cuando me estoy acercando al punto 0 en este caso, ¿no? T es igual a 0. Si me estoy acercando a 0, me acerco por la izquierda, la derivada vale menos 2,1, ¿sí? Entonces, si reemplazo aquí, pensaríamos esto, que sería menos 2,1. Y si me acerco por la derecha, sería 2,1. Esto entonces es si me acerco a 0 por la izquierda, ¿no? Y esto sería si me acerco a 0 por la derecha. Entonces tendría dos formas, dos valores, menos 2,1 y 2,1. Y eso no es posible porque si la derivada existe, es única. Es una regla, ¿no? Si la derivada cualquier derivada existe, es única en un mismo punto. En este caso en 0. Como tengo dos valores, esto no es falso. No puede ser. Eso me lleva a concluir que no existe, ¿no es cierto? Entonces, no existe
alfa prima de 0. No existe. ¿Eso qué me va, en qué me perjudica o para qué me sirve? Como no existe, ¿qué estoy diciendo? Que la trayectoria no es derivable en 0. No es derivable, entonces no está cumpliéndose la hipótesis. Aquí tengo una hipótesis, ¿no? U tiene que ser derivable en A y la trayectoria tiene que ser derivable en U de A. Entonces tengo una proposición P, que sería esta primera, y una proposición Q. Entonces tendría P y Q. Dado eso, entonces aplico la regla de la cadena, que sería esta, la conclusión, ¿no? Si se cumple P y Q, es decir, si P y Q son verdaderas, entonces puedo concluir. Entonces la derivada de la composición en el punto A es igual a esto. Es decir, si los dos supuestos o hipótesis se cumplen, son verdaderos, puedo llegar a esta conclusión como verdadera. Si uno de los supuestos no es verdadero, no puedo llegar a la conclusión. Es decir, no puedo aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Al no cumplirse una de las hipótesis o supuestos, no puedo, como no existe esta, ¿no es cierto? Ay, estoy rayando. Como no existe, lo que puedo concluir es que la trayectoria, en conclusión, pongamos aquí, ¿no? Trayectoria no es derivable a la 0, coma. Entonces, no puedo aplicar la regla de la cadena. ¿Ah? No puedo aplicar la regla de la cadena. No es que no exista la derivada de la composición. Lo que no puedo es aplicar la regla de la cadena. Porque para aplicar la regla de la cadena, que es el teorema 7, necesito que se cumplan los supuestos. Y aquí no se está cumpliendo el segundo supuesto, ¿no? No existe. Aunque existe U' de 0, no existe alfa' de 0. Entonces no puedo aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me toca hacer entonces? En vista de que no puedo aplicar la regla de la cadena, me tocaría entonces hacer primero la composición y luego a esa composición derivarle, o sea, hacer el camino, digamos, un poco más largo porque tengo que primero garantizar la existencia de la composición. Me voy a hacer para acá, ¿no? Porque abajo ya le he puesto otro ejercicio. Entonces me voy para acá. Entonces, dado eso, lo que primero tengo que hacer es la composición. Alfa compuesta con U. ¿Sí? Alfa compuesta con U de T. Estoy bien. U de X me va a quedar. En X va a quedar, ¿no? Para esto tengo que poner en alfa, en la trayectoria, tengo que poner el campo escalar U de X, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la trayectoria era esta de aquí, menos 2 por T, ¿sí? 2 por el valor absoluto de T. Voy a poner, perdón, un ratito. Reina. Sí. 5. Ya. Ya, mi amor. Ya, entonces tendría que poner alfa compuesta con U de X, que es X al cuadrado, ¿no es cierto? En alfa tengo que colocar X al cuadrado donde encuentre T. Entonces, la trayectoria alfa es esta. Entonces sería igual a 2 por el valor absoluto de X al cuadrado, coma, E a la X al cuadrado. Pero recordarán ustedes que el valor absoluto de una cantidad siempre al cuadrado, ¿cierto? El valor absoluto de una cantidad elevada al cuadrado es igual a la cantidad elevada al cuadrado. Puedo quitar el valor absoluto.
Entonces me va a quedar 2 por x al cuadrado, coma e a la x al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la composición de alfa con u de x. Pero esta es la forma. Ahora tengo que ver el dominio de existencia. Para garantizar la existencia de la composición, tengo que ver cuál es el dominio de existencia, que exista un dominio de existencia. Entonces, para eso yo solía colocar estos, así, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá. Y le vamos a duplicar. Entonces, primero tienen que formarse los u de x. Entonces, aquí entran aquí los x a la u, a la función u, para que salgan convertidos en u de x. Y luego se conviertan en la u de alfa o u de x. ¿Ya? Entonces ahorita voy a determinar si existe un dominio para esa composición. Ya, ahí más o menos. Entonces, aquí entran los x, entran a la función u, salen convertidos en u de x, a la función alfa o a la trayectoria, y acá salen como alfa o u de x. Para que esto suceda, los x deben pertenecer al dominio de la función u y los u de x deben pertenecer al dominio de la trayectoria alfa. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de la u? La función u era u de x igual a x al cuadrado, tenía de dominio todos los reales. Y la función u de x también tenía, en la función, los u de x, perdón. A ver. El dominio de la u, los reales. ¿Sí? Y las imágenes de la función u son x al cuadrado. Entonces dice, y los u de x, que serían los de x al cuadrado, deben pertenecer al dominio de la trayectoria. El dominio de la trayectoria eran todos los reales. Entonces, así. Como una cantidad, cualquier x elevado al cuadrado es un número real, entonces esto es verdad. Aquí me quedaría reales y reales. Entonces, este sería el dominio de la composición alfa o u, que en definitiva me da todos los reales. Entonces, puedo escribir que alfa o u de x, alfa u, perdón, va a tener como dominio los reales y como, o sea, como conjunto de salida los reales y como conjunto de llegada van a ser R2, donde los x se van a transformar en alfa o u de x igual a 2x al cuadrado, la forma que ya sacamos, coma, e a la x al cuadrado. Así tendríamos. ¿Sí? Entonces, tenemos una forma, aquí sacamos solo la forma de la composición. ¿Sí? Aquí sacamos la forma de la composición y acá sacamos el dominio de existencia. Aquí el dominio de existencia. Porque no es suficiente con tener la forma, sino debe existir un dominio. Y ahí está definida la composición. Conjunto de salida, los reales. Conjunto de llegada, R2. Entonces, este también es una trayectoria. Alfa o U es una trayectoria en R2. Tiene dos componentes. Y ahora que ya tengo alfa o U, entonces procedo a hacer la derivación. Como aprendimos, para derivar una trayectoria, ¿qué teníamos que hacer? Derivar cada una de sus componentes. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Le voy a pedir ayuda. Alexis Vallejo, ¿cómo quedaría la derivada de esta composición? Daría entonces 4x
Y la otra segunda componente es e elevado a la x cuadrado por 2. Por, E elevado a la x al cuadrado por 2x. ya, entonces ordenando 2x por e a la x al cuadrado. Esa sería la derivada de esta composición. Y ahora, en cualquier x. Ahora, si x vale 0, porque nos pedían que hallemos la derivada de la composición en 0, ¿no? Si x vale 0, entonces alfa compuesta con u' de 0 sería igual. Entonces aquí 4 por 0, 0. 2 por 0, 0. E a la 0 es 1, entonces me queda 0. Entonces la derivada sí existe. La derivada de la composición alfa con u en el punto 0 es igual a 0,0. ¿Sí? ¿Preguntas ahí, por favor, en esto? Es importante entender esta parte de la regla de la cadena. Sí, Inge, yo tengo una pregunta. Dime. Ya. Pero podría regresarse a la primera parte que hizo, o sea, cuando dijo que eso es esa parte. En el intervalo de la definición, o sea, de la función alfa prima, entonces ya no habría que poner que t es mayor o igual a 0, sino solo t mayor que 0, o se queda. No, eso queda así porque es definición de valor absoluto. Lo único que hice aquí es aplicar la definición de valor absoluto. Al abrir aquí el valor absoluto, me queda menos 2t y 2t. Y eso cuando pasa, en un caso es así, si es menor que 0. Y es así, si es que es mayor o igual que 0. Solo estoy aplicando la definición de valor absoluto. Entonces, lo que digo aquí es que si derivo esta forma así abierta, tengo dos derivadas y tienen valores distintos. La primera componente, menos 2, y o sea, la primera componente de cuando t es negativo, menos 2. Y la primera componente cuando t es mayor o igual que 0 es 2. Y se dijo que como la derivada se evalúa por definición como el límite de esta expresión, entonces para que exista el límite tiene que ser el mismo valor, tanto por izquierda como por derecha, porque el límite de una función es único, ¿sí? Entonces aquí me va a salir un valor por izquierda y otro valor por derecha. Entonces, ¿qué puedo decir? Que cuando t vale 0, no existe, ¿no? Esto no es verdad. Miren, aquí tendría estos valores distintos. Esto es falso, porque contradice el hecho de que el límite, si es que existe, es único, ¿no? No puede tomar dos valores. Aquí estaría tomando dos valores distintos. Entonces, por la trayectoria, esta alfa de t no es derivable en t igual a 0. Entonces, no se puede aplicar la regla de la cadena, porque no estaríamos cumpliendo la segunda proposición o la segunda hipótesis que debe cumplirse para aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me queda en ese caso entonces? No me queda más que irme por el camino más largo. Primero, ver la composición, la forma de la composición y luego el dominio de existencia de esa composición. Defino la composición, evalúo cuando ya tengo la forma, ¿no es cierto? Las dos componentes de la derivada. O sea, encuentro la composición, le derivo y luego le evalúo cuando x vale 0. Y entonces llego a una respuesta que por el otro camino, aplicando la regla de la cadena, no iba a poder llegar. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, sí, ya entendí. Gracias. Este ejercicio es importante, ¿no? Si no, Inge, lo yo que tengo le he una puesto. pregunta. Dime. Y suponiendo que el punto no era t igual a 0, y suponiendo que es un t igual a 1, se le reemplazaría aún así en los dos casos. O sea, menos 2e a la 1 y el otro 2e a la 1, o solo en el 2e a la 1. A ver, no te entendí de nuevo. Otra vez. O sea, si es que el punto ya no es t igual a 0, y digamos que es un t igual a 1.
Ya. Entonces, en ese caso, ese 1 que es el t, se le reemplazaría en menos 2, e a la 1 y 2, e a la 1 o solo en el 2, e a la 1. En los dos, pues. Tampoco No. existiría en uno, ¿no? Porque Ok. también tendría dos formas. Si le Gracias. ves, quedaría menos 2 por e a la 1 y 2e a la 1. Entonces no va. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso donde aquí sí se puede aplicar la regla de la cadena. Voy a poner aquí un asterisco para que lo revisen luego ustedes con detenimiento. Entonces, dice, tengo una g de t cuadrado menos 1, función cuadrática. Este es un campo escalar de una sola variable, como ustedes pueden ver. Acá le definí como debe ser un campo escalar, ¿no? De los reales en los reales. No hay ningún valor restringido. Entonces, los g de t van a ser t cuadrado menos 1. Y por acá tengo la trayectoria, que como pueden ver, tiene como primera componente seno de t, segunda e a la menos t y tercera 1 sobre t. Dado este campo escalar, dice hallar beta compuesta con g' de t. ¿Ya? Entonces, para definir la trayectoria, el dominio de existencia de la trayectoria, de este serían todos los reales, de este también todos los reales, pero de esta tercera componente serían todos los reales excepto el cero. Entonces, el conjunto de salida de la trayectoria sería los reales excepto el cero en R3. ¿Por qué R3? Porque tiene 1, 2 y 3 componentes, como pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, así estarían definidas el campo y la trayectoria. Ahora, si este es el campo, puedo hallar G' de T, ¿no es cierto? G' de T en general, esta va a ser 2T, ¿no? ¿Sí? Y beta' de T, como pueden ver, aquí me va a quedar coseno de T, coma, menos E a la T, a la menos T, perdón. Y aquí me quedaría menos 1 sobre T cuadrado. ¿Sí? No tengo dos formas. Fíjese, no hay dos formas de la derivada, ¿no? Hay una sola. En el caso anterior tenía una forma para un intervalo para los T negativos y otra forma para los T positivos. Entonces, ahora en cambio tengo solo una forma. Solo esa forma. Entonces, eso significa que no voy a tener problema en ningún valor. Si ven aquí, el dominio de este es G', perdón. El dominio de la derivada también serían todos los reales. El dominio de beta' seguirían siendo todos los reales excepto 0, ¿no? Sigue siendo 0 el problema, ¿no? El valor restringido. ¿Ya? Entonces, puedo decir que, aquí no hemos puesto para un valor, se ha puesto en forma general nada más. Pero no tiene valores restringidos. Aquí el único valor restringido sería 0 en realidad, ¿no? Para la trayectoria. ¿Sí? Ya, entonces puedo aplicar la derivada, ¿cómo es la regla de la cadena? Puedo decir que beta puesto con G' de T, aplicando la regla de la cadena va a ser igual a beta' evaluado en G de T y eso multiplicado por G' de T. ¿Sí? Ya tenemos beta' de T. ¿Cómo quedaría beta' evaluada en G de T? Le voy a pedir a Mateo Salazar, ayúdame, ¿cómo quedaría beta' de G de T?
Ya, ¿sí me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Ya, beta prima de G de T, ¿verdad? Ajá. A ver, entonces, me parece que quedaría como, ya, beta igual. Perdón. No, disculpen, es que primero le estoy haciendo yo acá para decirle la respuesta. Me equivoqué. ¿Cómo queda, Mateo? Kevin Palacios, ¿cómo queda? Sería coseno de 2t, coma, menos d A ver, a a ver, la ¿por qué? A ver, es beta prima de G de T. Beta prima coseno de G de de T. cuadrado de menos 1. Coseno de T cuadrado. G de T es T cuadrado menos 1. Siguiente, ¿cómo queda? Menos d a la menos Cuadrado más 1. A la menos T cuadrado menos 1. ¿Ya? Y el último. Menos 1 sobre T cuadrado menos 1 al cuadrado. Cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está beta prima. G prima de T ya tengo. Entonces ya puedo aplicar la regla de la cadena. Aquí como ven, este no tiene restricciones de esta componente. Esta tampoco. Esta tampoco. ¿Sí? El único valor restringido en este caso sería 1, ¿no? 1 y menos 1. Que al elevarle al cuadrado y restarle 1 se haría 0. ¿Ya? Pero aquí no nos pide para un valor específico. Entonces, yo podría decir aquí que para que esta exista, t cuadrado menos 1 tiene que ser diferente de 0, ¿no? Para que exista este. Ya, entonces la composición beta o g prima de t. Voy a multiplicar esta por g prima de t, que ya tengo, y que tampoco tiene restricción. Coseno de t cuadrado menos 1 menos d a la menos t cuadrado más 1. Ay, no se ve bien. T cuadrado más 1. Y menos 1 sobre t cuadrado menos 1 al cuadrado. Me escribe. Y todo eso multiplicado por 2t. ¿Sí? Que es la derivada g' de t, ¿no? Que dice la derivada beta prima compuesta con g de t multiplicada por g' de t. Entonces ya está. Lo único que correspondería sería introducirle acá y nos quedaría 2t por el coseno de t cuadrado menos 1, coma, menos 2t por e a la menos t cuadrado más 1, coma, y menos 2t sobre t cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esa sería la derivada b o g' de t.
¿Cuál sería el valor restringido? Esta composición, como pueden ver, también es o sea, esta derivada de esta composición también es una trayectoria de 3 componentes. ¿Qué valor estaría restringido? El 1 y el menos 1, ¿no? Porque si t vale 1 o menos 1 al cuadrado, esto se me va a hacer 0. Entonces, podría definir B o G prima, iría de todos los reales, excepto el más menos 1, pongamos, ¿no? Más menos 1 en R3, porque tiene 3 componentes, ¿no? Donde los t se van a transformar en B o G prima de t. Ya no le escribo de nuevo porque ya estoy ahí que se demora mucho eso, ¿ya? ¿Ya? Este sería el conjunto de salida para que exista, porque esta componente tiene un denominador. Entonces el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces no existiría derivada cuando vale 1 y cuando vale menos 1. Para los demás valores de t existiría la derivada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, si t vale 0, si t es igual a 0, entonces podría sacar b o g' de 0. Sería igual. Entonces aquí, si t vale 0, esto se me anula, ¿no? Entonces me quedaría 0 la primera componente, 0 la segunda componente y 0 la tercera también. Si le ven, menos 2 por 0, 0. 0 sobre menos 1 al cuadrado sería 0 sobre 1, 0. Entonces B o G' de 0 es el vector 0, 0,0. ¿Ya? Solo no existiría derivadas de la composición cuando t vale más o menos 1. El resto de valores sí son permitidos. ¿Ya? ¿Por qué pude aplicar la regla de la cadena? Porque en este caso G' de t existe para cualquier real y B' de t existe también para cualquier real excepto el 0 que ya estaba dentro de su dominio, ¿no? Solo el 0 está restringido aquí. ¿Preguntas en este otro, por favor? En este otro ejemplo. Aquí sí aplico la regla de la cadena, ¿no? Esta es la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces vamos, sigamos. Ya está eso. Esta proposición 8 se refiere a la linealidad de las integrales. Pues yo puedo tener dos trayectorias, alfa y beta. Como ven, las dos tienen el mismo conjunto de salida y mismo conjunto de llegada. Lambda 1 y lambda 2 son números reales. Entonces, si yo quiero integrar la integral desde A hasta B de lambda 1 por alfa de x más lambda 2 por beta de x, le puedo separar en la suma de dos integrales y la lambda, que son lambda 1 y lambda 2, que son constantes, salen fuera de la integral. Entonces, la constante multiplica la integral de la trayectoria alfa más lambda 2 por la integral desde A hasta B de la trayectoria beta. Entonces, integro esta, le multiplico por la constante, integro este, multiplico por la constante y luego procedo a sumar. Esa es la llamada linealidad de la integral que también existe para campos escalares de una sola variable. ¿Sí? Dice que como ejercicio se puede demostrar esta proposición 8, o sea, matemáticamente, ¿no? Emplee la linealidad de la integral de las funciones de una sola variable que ustedes ya vieron y las propiedades de espacio vectorial para hacer esa demostración. Entonces, ustedes pueden ahí
dedicarle un tiempo a esa demostración para estudiar un poco. Ya, ahora, igual que en los campos escalares de una sola variable, aquí también nos interesa revisar los teoremas fundamentales del cálculo, que están ampliados para trayectorias, en este caso, ¿no? En cualquier dimensión. Entonces está el primer teorema fundamental del cálculo. Nos dan una trayectoria dentro de un intervalo AB, que dice que es una trayectoria continua, y nos dan un punto C, que es elemento del intervalo AB. Si definimos para X, que es elemento del intervalo desde A a B, entonces A de X va a ser igual a la integral desde C hasta X de alfa de T de T. Entonces A es derivable en el intervalo AB. Entonces me dije, este está A de X como la integral, ¿no es cierto? Y si le derivo a la izquierda, tendría que derivar a la derecha. Al derivar a la derecha, se elimina la integral. Y entonces, ¿qué me quedo? Que A' de X es igual a alfa de X, o sea, la trayectoria. Estos son los procesos inversos. Recuerden que la derivada es la operación inversa a la integral, a la integración. La derivación es la operación opuesta a la integración. Y la integración la opuesta a la derivación. A eso se refiere esto, ¿no? En este otro nos dice la definición 5. Si tenemos la trayectoria y tenemos A que está de I en RM y tenemos A que también va de I en RM, una trayectoria derivable en I, se dice que A es una primitiva de alfa si alfa de X es igual a la derivada. ¿Sí? Entonces, si eso se cumple, se dice que A es una primitiva de alfa de X. Ustedes en cálculo de una variable también revisaron las primitivas de distintas funciones que ya se tienen como regla para poder hacer el proceso de derivación y el proceso de integración. El segundo teorema fundamental, en cambio, nos dice que la integral desde A hasta B, es decir, un intervalo, ¿no es cierto?, cerrado de A a B, de la trayectoria va a ser igual a la primitiva evaluada en B, al punto final, menos la primitiva evaluada en el punto inicial A. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar simplemente, si ya tengo esta función A de X, reemplazo A de X cuando X es igual a B, y en A de X reemplazo cuando X vale A. Entonces es la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial, cuando se conoce la primitiva, ¿no? Si tengo la integral de C punto alfa de T y C es un elemento de RM, es decir, es un vector de M componentes. Entonces aquí está el producto punto, ¿no? C, que es un vector de componentes constantes, producto punto con la trayectoria. Para evaluar esta integral, lo que hago es sacarle el vector constante fuera de la integración, integro primero la trayectoria desde A hasta B y ese resultado hago producto punto con este vector constante, ¿sí? Entonces primero hago el proceso de integración y luego hago el producto escalar. Obviamente el resultado de esta operación me va a dar un escalar, porque es producto escalar, ¿no? Y esta última proposición que nos dice que si tenemos la trayectoria definida también en intervalo AB, vamos a tener que la norma de la integral desde A hasta B de la trayectoria va a ser menor o igual que la integral de la norma de la trayectoria por el diferencial de T. Entonces, en este lado de aquí, primero integro la trayectoria en el intervalo y a ese valor que salió de la integral le saco la norma. Esa norma va a ser menor o igual que si primero le saco la norma a la trayectoria y luego la integro. Sí, esta condición siempre se va a dar. Hasta ahí llegaríamos nosotros con este resumen 2, que sería el cálculo de trayectorias. Pero recuerde que dentro de los temas se dijo que si, por ejemplo, la trayectoria representa un modelo de movimiento, entonces la derivada va a representar la velocidad y si le saco la norma de la velocidad, tengo la rapidez. Si derivo nuevamente la velocidad, voy a tener la aceleración. Sí, si es que se representaría un modelo de movimiento. Entonces, en ese campo habría otros temas que se tendrían que revisar en cuanto a la aplicación de estas trayectorias dentro de la física, ¿no? Como movimiento de partículas. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta, que ustedes ya han revisado en física
y que también podría estar involucrado en estos temas de trayectorias. ¿Alguna pregunta de esta última parte antes de terminar la reunión? Ya, entonces, recuerde que seguramente, no sé si alguien sabe, Jessica, por ejemplo, Jessica Bracero, ¿has revisado la guía de estudio y ves cuándo está la fecha de la prueba? No he revisado esta semana. Ay, digo, no he revisado, pero creo que me parece que es de la siguiente o dentro de 2 clases. Sí, creo que estaba para el 8 de junio. En todo caso, estén atentos porque esta semana de ley no es, pero la próxima seguramente ya les pondré yo entre hoy y mañana, les voy a poner la fecha de la prueba y hay que prepararse para eso, ¿no? Entonces, todo el tema de rectas, planos, superficies, trayectorias, las definiciones de esas de bola abierta, bola cerrada, clausura, frontera, todo eso que vimos al comienzo, toda esa parte de topología en RN, todo eso iría dentro de la prueba que nos tocaría ya la siguiente semana, para que se ponga a estudiar con detenimiento y con tiempo para que no pierda su puntaje, ¿no? Entonces voy a detener la grabación. No sé si tienen alguna pregunta antes